Bienvenidas y bienvenidos, qué gusto que nos acompañen a esta grabación especial, Ser Jueza y Ser Juez en México, retos, implicaciones y desafíos. Y ahora lo hacemos desde esta bella locación en la biblioteca de la Fundación Miguel Alemán. Y para platicar de temas tan importantes de coyuntura, hoy nos acompañan a dos personas que les tengo una profunda admiración y que además tienen una gran trayectoria, carrera judicial. Qué gusto que nos acompañes, magistrada María Amparo Hernández Chong y magistrado Juan Pablo Gómez Fierro. Bienvenidos. Muchas gracias, Erika. Y pues me gustaría que comenzáramos un poco retomando lo que se planteó en estos diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial que se realizan en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. Y me gustaría comenzar contigo, María Amparo, retomando lo que decía el ministro Javier Lainez en su exposición. Él planteaba que desde hace 30 años el Poder Judicial está acompañado de la carrera judicial, se ha convertido en ese, pues, especie fundamental para poder seleccionar a las y a los mejores jueces, magistrados y también integrantes del Poder Judicial. Él decía que se rehusaba a reconocer que esta carrera judicial no se hubiera dejado solamente corrupción, ineficiencias, impunidad. Él sigue creyendo que las personas que integran el Poder Judicial son honestas, comprometidas. Y ahí te preguntaría, ¿cómo se traduce esta carrera judicial en una garantía para la sociedad? Yo creo que tocas el tema del momento. El tema del momento yo creo que es la carrera judicial, pues por todo el contexto en el que estamos viviendo. Yo suscribo mucho de lo que tú ya sintetizaste ahora en tu presentación. Tenemos alrededor casi 30 años con un sistema de carrera formal, de carrera judicial formal, que creo y también suscribo ha traído muchas cosas muy buenas para nuestro país, no solo para nosotros como juzgadores, a los que nos ha dado muchas oportunidades, sino como país. Pero yo me quiero ir un poquito más atrás de los 30 años. Es cierto que hace 30 años para acá tuvimos una reforma constitucional que llevó el concepto de carrera judicial, que era también un largo anhelo que también se había buscado desde muchos años antes y finalmente se cristaliza como un mandato constitucional hace 30 años. Pero antes de hace 30 años, en lo que no teníamos este concepto tal cual ya incorporado a la Constitución, también había una especie de carrera judicial informalmente hablando. No había estos concursos que tenemos, pero sí había una forma de trabajar en la justicia federal en la que se empezaba, como también se sigue empezando hoy, se empezaba a llevar a un juzgado de meritorio, a un colegiado de meritorio, se iba haciendo un acompañamiento un tanto a la mejor artesanal, en la que un juez te iba enseñando a los que estaban ahí, les iba pasando el conocimiento de mano a mano, se hacía una especie de búsqueda para conseguir, como pasa en cierto sentido también ahora, que un ministro de la Corte te invitara a trabajar a su ponencia, y eso era muy importante porque finalmente en aquella época eran los ministros de la Corte los que nombraban a jueces y magistrados. No existía Consejo de la Judicatura, no existía concursos, pero lo que te quiero decir, platicándote de estas reminiscencias, es que la carrera judicial llegó a la Constitución hace 30 años, pero la carrera judicial como un sistema formativo de acceso y de ascenso, también existía desde antes y tenía sus bemoles, porque precisamente para ser juez tenías que de algún modo llegar a ser conocido de algún ministro de la Suprema Corte. Y un ministro de la Suprema Corte te tenía que proponer al Pleno para que fuera el Pleno el que te nombrara juez de distrito. Una de las cosas que en aquella época se criticaba y ahora parece muy lejana la fecha, es que eso de algún modo generaba cierto elitismo en la carrera judicial. Cierto elitismo porque para entonces llegar al cargo, si no tenías ese contacto con alguna de las personas que estuvieran en el órgano cúspide del poder, el acceso al cargo era muy difícil. Y esa fue, creo yo, también una de las bondades muy importantes que tuvo la reforma constitucional, que sí llevó la carrera judicial a la Constitución. ¿Por qué? Porque ya no tenías que conocer a nadie importante para poder ser juez de distrito.
importaba que supieras todo lo que tenías que saber y todo lo que ahora pues ya está muy estandarizado a través de concursos y tienes que acreditar cualquier cantidad de conocimientos y vaya que son difíciles los exámenes, pero se eliminó ese filtro muy circunstancial que había, que si no tenías un conocido en la corte era muy complicado que llegaras a ser juez de distrito. Y esto de alguna manera, permíteme utilizar este término, democratizó el acceso al cargo. Lo democratizó porque tuvieras o no tuvieras conocidos en algún órgano cúspide de cualquiera de los tres poderes, tú teniendo los méritos, teniendo los conocimientos, aplicándote a preparar los exámenes, tenías derecho a presentarte, a preparar un examen, presentarte y de aspirar en sentido real, aspirar al cargo, conocidos o no conocidos. Y eso fue, creo yo, algo que cambió de manera dramática el ejercicio de la judicatura en los últimos 30 años, esa democratización. Tú has tenido aquí en entrevistas a muchísimos colegas del cargo que te dicen, soy abogado de primera generación en mi familia o nadie en mi familia ha estado en la judicatura antes, yo entré a trabajar de estudiante y eso pasó y eso creo yo que es también una de las bondades poco conocidas que ha traído el sistema formal de carrera, que se democratice el acceso, quien tenga interés, quien tenga los méritos puede acceder al cargo. Y por supuesto también ha traído, y cada vez de forma más formal, más con más cuerpo, con más afianzado, han habido muchos modelos a lo largo de estos 30 años de cómo examinarnos, de cómo hacer los exámenes, de qué tenemos que acreditar, saber, pero con todo y esos vaivenes, lo que ha sido una constante es que se trata de un modelo que busca que lleguen los más preparados, que lleguen los más comprometidos y los más preparados, y me atrevo a hablar de la palabra compromiso, porque preparar esos exámenes no es posible sin tener un alto sentido de compromiso. Esos exámenes, y no solo la parte escrita, sino la parte oral, la parte práctica, demandan una cantidad de horas de preparación verdaderamente demandantes. Entonces, el solo hecho de prepararte para el examen, lo pases o no, ya implica haber estado dispuesto a asumir un compromiso en cuerpo y alma de quererte dedicar a esto. Entonces, este sistema de carrera ha traído mejores perfiles, ha democratizado el acceso al cargo y me quedo yo con esas dos. No quiero decir que sea perfecto. El mismo Poder Judicial en los 30 años ha ensayado distintas formas y contenidos de exámenes, distintos requisitos que se van pidiendo en las convocatorias. Ciertamente hay cosas que están todavía pendientes por hacer, pero con todo el balance creo que es sumamente positivo, no solo desde el punto de vista de tener mejores perfiles. Yo pondría el acento en esto que creo que ha pasado un poco de noche, en la democratización del acceso al cargo. Y qué importante esto que planteas, Mario Amparo, porque justo esta democratización de acceso y el garantizar que lleguen las y los mejores jueces y magistrados, eso es lo que ha permitido pues la movilidad social también. Que no sucede, no es tan fácil que suceda en los otros poderes. Y para ejemplificar un poco, Juan Pablo, me gustaría que nos pudieras compartir parte de tu historia, cómo llegas al Poder Judicial de la Federación, porque ya lo has compartido en otras entrevistas. No hay nadie en tu familia que haya integrado Poder Judicial. ¿Sí, abogado, tu papá? Sí, mi padre fue abogado de oficio, fue defensor público federal muchos años, luego dependía de una área distinta del Consejo de la Judicatura y siempre fue el abogado penalista, después dejó el Consejo de la Judicatura y él siguió litigando. Pero como parte propiamente de la carrera judicial, yo no tuve un antecedente en mi familia. Yo llegué al Poder Judicial cuando tenía 18 años. Yo estaba cursando el segundo año de la Facultad de Derecho en la Universidad de San Luis Potosí. Y yo llegué, como llegamos la mayoría de mis compañeras y compañeros jueces y magistrados, como meritorio a un juzgado de distrito. Y como meritorio es prácticamente, como lo dice la palabra, llegar a ser méritos, ¿no? Y empiezas por hacer quizá las funciones más básicas de un juzgado de distrito, como es en aquel entonces coser los expedientes, foliar los expedientes, rubricarlos, revisar las constancias,
pero es una labor, digamos, el primer punto de toque con el expediente, ¿no? Auxiliar a los compañeros que tenían una base específica. Los meritorios no percibíamos ningún salario. Hacíamos precisamente méritos para que cuando hubiera alguna vacante, para cuando se generara algún espacio, te pudieran considerar. Y a veces, por ejemplo, habíamos 4 o 5 meritorios y había un nombramiento que desocupaba y empezaban a rolar el nombramiento entre todos los que desempeñábamos esa función, y justamente pues cada uno se iba ganando un lugar en la carrera judicial. Después de eso, muchos estudiábamos, hacíamos esta función de meritorios y después teníamos la oportunidad de acceder al cargo de oficial judicial. En aquel entonces no formaba parte de la carrera judicial, recientemente se incluyó, y que es de alguna manera pues el escalafón, digamos, más bajo, ¿no?, de la carrera judicial, donde pues tu tarea propiamente consistía en recibir las promociones, las demandas, las solicitudes que presentaban los justiciables y acordar junto con el secretario que era encargado del expediente de la mesa, realizar el acuerdo correspondiente para ingresarlo, engrosarlo, como lo llamamos técnicamente, al expediente respectivo e ir adoptando la decisión que se proponía al titular del órgano jurisdiccional, en mi caso un juzgado de distrito donde estuve meritorio un tiempo y terminé precisamente ahí la licenciatura, siendo ya oficial judicial. Más tarde seguí la carrera judicial en cada una de las etapas que la conforman, no me brinqué ninguna, prácticamente pasé por el cargo de oficial judicial en un juzgado de distrito, más adelante el de actuario judicial, secretario en un juzgado de distrito, y después la escuela judicial abría en aquel entonces, 2007 estoy hablando, unas convocatorias abiertas al público en general para servidores públicos del Poder Judicial, pero también para abogados externos que desearan entrar a la carrera judicial. Y habrían 20, 30 espacios más o menos al año, o cada 6 meses, mejor dicho, para formar a los futuros secretarios. Y eran estancias de tiempo completo, donde prácticamente llegábamos a las 7 de la mañana, salíamos a las 9 de la noche, teníamos un espacio de 2 horas para comer, y todo el tiempo era justamente ir precisamente perfeccionando las destrezas propias de un secretario de un órgano jurisdiccional. Es decir, conocer cómo resolver los problemas jurídicos, aprender la técnica propia de la resolución de este tipo de problemas a partir de cuestiones de interpretación de la ley, análisis de los problemas jurídicos que se presentan cotidianamente en los órganos jurisdiccionales. En aquel entonces yo recuerdo que habremos concursado para la convocatoria que me tocó a mí en 2007 en la 6ª generación de secretarios. Habremos concursado como 1,500 personas. Entramos 27 personas al curso de secretarios y salimos 17 solamente egresados. Esos 17 egresados después fueron acomodados por parte de la Escuela Judicial en las distintas vacantes que se iban abriendo al interior de la República. Entonces muchos, por ejemplo, apostábamos a la carrera judicial. Yo aposté a la carrera judicial sin tener ningún conocido, ningún familiar, ningún amigo. Yo venía de San Luis Potosí que me impulsara, sino prácticamente fue el esfuerzo, el venir, presentar el examen, quedar entre esos 27 que accedimos a la posibilidad de estudiar durante los 6 meses, y una vez que concluimos, conforme al promedio que te asignaban, se iban generando vacantes, los titulares hablaban y el primer lugar creo que se fue a Veracruz, el segundo se fue a Cancún, Quintana Roo, yo quedé en tercer lugar y me dejaron aquí en la Ciudad de México, y propiamente íbamos empezando ya a desarrollarnos en una etapa superior de la carrera judicial. Más adelante, pues buscar lo que todo servidor público del Poder Judicial, una vez que es secretario, pues es llegar a la Suprema Corte, ¿no? Y yo tuve, por ejemplo, la fortuna de que precisamente ya se estaba rompiendo este esquema de que un ministro te conociera para que te pudiera invitar. Y en aquel entonces, yo ya estoy hablando más o menos como el año 2012, el ministro Fernando Franco habría convocatorias abiertas al público en general para que pudieran participar, para integrar su ponencia. Yo conocí al ministro Franco el día que me contrató, y me contrató producto de un examen donde participamos muchísimas personas, al final él hizo la selección con base en las calificaciones, me nombró su secretario. Yo tenía 28 años y el ministro no me conocía, o sea, no había yo tenido ninguna comunicación previa con él, nadie me había recomendado con él, y esa fue la manera en la que yo pude ingresar a la Suprema Corte. De otra forma, hubiera sido dificilísimo quizá que hubiera podido dar ese paso o subir ese escalón en la carrera judicial. Ya estando en la Suprema Corte, cuando tuve ya las condiciones propias para desempeñar el cargo de juez de distrito, la edad, el requisito de los 5 años habiendo estado como secretario en un órgano jurisdiccional,
También pues la preparación, los cursos en la escuela judicial, porque todo eso tiene un valor numérico que se te va asignando para unos factores que van integrando la calificación final. Y cuando estuve en condiciones, pedí la autorización del señor ministro para poder integrar ingresar a la convocatoria, entrar a esta convocatoria. Y igualmente participamos muchísimo, se abrieron 25 vacantes en aquel entonces y se declararon desiertas 15, solamente se nombraron a 10 juezas y jueces que habían obtenido las calificaciones que estaban de alguna manera dentro de los parámetros que buscaba el Poder Judicial de la Federación. Entonces, toda esta, parecería ahorita hablarlo como de manera muy sencilla de cómo se va integrando, pero en realidad en mi caso son 22 años. Yo empecé en la carrera judicial a los 18, hoy tengo 40 años. 22 años de mi vida se los he dedicado al Poder Judicial de la Federación. He pasado, te digo, por todas y cada una de las etapas que la conforman sin tener nadie que me haya impulsado, que me haya, digamos, echado la mano de que, a ver, yo te voy a recomendar. Fueron todos los exámenes, fueron todos concursos de oposición, de acceso, de ingreso a cada uno de los escalafones. Y también, como decía el ministro Lainez, yo me rehúso a pensar que la carrera judicial no ha servido. Yo conozco una gran, y no lo digo por mí, conozco una gran cantidad de servidores públicos muy preparados, muy profesionales, que han seguido una ruta muy similar, donde pues prácticamente han dedicado más de la mitad de su vida al Poder Judicial de la Federación, a prepararse y precisamente a tratar de cumplir con este perfil técnico que se requiere para la resolución de problemas jurídicos. Recientemente, el año pasado, tuve la posibilidad de cumplir ya los requisitos para desempeñar el cargo de magistrado de circuito y un proceso muy largo, empezó más o menos en julio y terminó la toma de protesta, habrá sido más o menos como en enero, pero fueron como 3 o 4 meses y 4 meses de ir preparando muchas etapas de conocimientos generales, etapas de conocimientos ya específicos, particulares de ciertas materias, destreza para encontrar errores en la solución de problemas jurídicos, de cómo resolver más y mejor problemas jurídicos que se nos presentan. Incluso, bueno, pues también el desarrollo de capacidades de expresión al momento de tener que comparecer ante un sínodo integrado por un consejero de la judicatura, un magistrado y un juez ratificado y exponer los conocimientos propios de la carrera judicial, tal como pasa con los médicos, tal como pasa en el servicio profesional de carrera docente, por ejemplo, en el servicio exterior, donde hay una carrera que precisamente va formando a los servidores públicos que vayan creciendo y que con toda esta experiencia que van adquiriendo puedan precisamente después servir. Digamos, es una inversión que el Estado mexicano ha realizado para tener a los funcionarios mejor preparados para desempeñar estos cargos. Y no lo digo por mí, lo digo por la gran cantidad de juezas y jueces que han pasado por toda esta carrera judicial durante los últimos 30 años, y ya lo decía María Amparo con mucha precisión desde antes. La verdad es que se requieren estas destrezas para poder solucionar este tipo de problemas a los que nos enfrentamos quienes somos titulares de órganos jurisdiccionales. De manera muy brillante nos compartes cómo ha sido tu carrera judicial, pero cómo también es reflejo de lo que ha sido para otras personas juzgadoras y cómo no es una constante de preparación. Me gusta esta parte que dices, es una inversión que hace el Estado mexicano para tener a las personas juzgadoras mejor preparadas, a las más capacitadas. Y me gustaría retomar esta parte, María Amparo, para plantearte los años que tú llevas en carrera judicial. También es toda una trayectoria. Estuviste en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ponencia del ministro Gudiño Pelayo, y ahora estás en un tribunal, en un pleno. Pero me gustaría que nos pudieras compartir cómo ha sido también tu proceso para concursar para ser magistrada, por ejemplo, las horas de estudio, las tesis que tuviste que aprender, ya lo planteaba ahorita Juan Pablo, estos exámenes que tienes que presentar, los casos reales, es una constante preparación. Sí. Lo resumió muy bien Juan Pablo y creo que hace un muy buen retrato de lo que pasa con la gran mayoría de los perfiles de quienes integramos la judicatura. Mi trayectoria, mi carrera tiene notas distintas, pero creo que distintas me refiero a que yo no pasé por el proceso tan mucho más largo por el que pasó Juan Pablo. Sé que no es lo más común, pero mi primer cargo en la judicatura fue en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Razones sumamente coyunturales, justo cuando se viene la
reforma constitucional que de esa época, yo era estudiante universitaria, mi maestro de amparo es nombrado ministro. Entonces es una cuestión sumamente circunstancial. Pero de ahí en adelante empieza un proceso y quiero rescatar esta palabra que mencionaban ustedes de constancia. Esto es un proceso constante. Desde el día 1 en el que empiezas este proceso es preparación, preparación, estudio, 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 formación. Tenemos una gran escuela judicial que ha pasado por también varias transformaciones a lo largo de estos años, que así como narraba Juan Pablo, que le dio una oportunidad y le dio una formación, es una escuela por la que también pasé yo y por la que hemos pasado prácticamente todos los que ahora estamos en el cargo nombrados desde esta época para acá y desde antes, que era una escuela más pequeña, pero también se pasaba por ahí. Y quiero remarcar, aunque ya estamos en otro tema, pero quiero remarcar con convocatorias abiertas, como decía Juan Pablo. Quien tenga interés, sea litigante, esté en otras áreas del servicio público, podía participar para prepararse. Ya entrado en el proceso de mi preparación, muy similar a lo que ha comentado Juan Pablo, es estudiar y estudiar y estudiar y conocer todos los criterios que se han generado en la época en la que estás tú concursando y desde muchos años atrás. Y no solo es conocerlos, entenderlos, y entenderlos pasa por conocer no solo por qué lo dictó, sino irte y remontando años atrás, y son, ni siquiera me atrevería a decir semanas o meses. Por supuesto que la fase más complicada se concentra en unos meses, son procesos, lo narraba ya Juan Pablo, como de 6 meses de que empieza una convocatoria que termina. Pero no te preparas en 6 meses. En realidad es un proceso para el que te estás preparando constantemente desde que eres secretario, cada vez que haces un caso, cada vez que preparas un proyecto, cada vez que te llega un asunto, un tema que no te tocabas, es estar constantemente empapándote de lo que se dice por otros tribunales, de lo que se dice en derecho comparado, de lo que se dice en la doctrina, de cómo han resuelto este mismo problema en otras latitudes. Y es eso, una constancia y una dedicación permanente que requiere un proceso de años y años y años. Y narraba también ya muy bien Juan Pablo, es no solo encerrarte tú con los libros o tú con el JUS a estudiar y esto, sino sí o sí a desarrollar otras habilidades, a desarrollar no solo esta habilidad en la que a lo mejor es la primera en la que estamos entrenados, que es de enfrentarte a un problema y poner por escrito alguna propuesta de solución, sino desarrollar estas habilidades de exposición, de presentar un caso, de convencer a un jurado por el que pasamos. Son exámenes tanto escritos de conocimientos generales como de habilidades de resolución de problemas, porque te presentan y te dicen, aquí tienes un asunto, y tú en 3, 4, 5 horas tienes que darme una solución y cómo lo estarías resolviendo, y todo eso se evalúa. La capacidad de reaccionar, la capacidad de poder dar una respuesta en pocas horas, de razonarla, y al final, si pasas a la siguiente etapa, la habilidad de poder defender tu postura frente a un jurado, no solo demostrarle oralmente que tienes conocimientos y la capacidad de articular y proponer respuestas en el momento, sino también de expresarlas y de defender una postura frente al jurado. Son muchas las habilidades. La escuela nos ayuda mucho, la escuela judicial nos ayuda mucho, nos da muchísimos conocimientos, nos ayuda a desarrollar habilidades. Y el otro gran foro de enseñanza es el que tenemos día a día. El que tenemos día a día con los titulares que nos dan oportunidad de trabajo, con los asuntos que tenemos que trabajar, y también un camino en el que el autoaprendizaje también es muy importante. Esta reflexión que nos compartes, María Amparo, me hace retomar algún discurso de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, que en algún momento en la toma de protesta de juezas, ella decía, las virtudes judiciales se construyen día a día. Nadie nace siendo magistrado, magistrada, jueza o juez, sino que se va construyendo sentencia a sentencia, y tú lo decías ahora, es un aprendizaje continuo. Ayer en los diálogos en el Congreso, en la Cámara de Diputados, Juan Pablo, el ministro Javier Lainez hacía una autocrítica y decía que no hemos sabido comunicarle a la sociedad
qué es lo que está haciendo el Poder Judicial, los tribunales, los juzgados en favor de la sociedad. Y te lo quiero plantear a ti porque yo sé este compromiso que tienen ambos, que lo has expresado en algunas conferencias, donde has planteado la importancia del juicio de amparo como elemento fundamental de protección para los derechos. Y ahí sí me gustaría preguntarte, ¿cuál es la herramienta que tiene el pueblo, la sociedad, para proteger sus derechos? Mira, la verdad es que es una gran pregunta, sobre todo en un contexto tan complejo como el que vivimos hoy. Y si no hemos sabido comunicar, es porque no es nuestra función comunicar. Tradicionalmente se ha sostenido que los jueces hablamos a través de nuestras sentencias, porque de alguna manera el resultado de una decisión jurisdiccional se plasma en la sentencia misma, es ahí donde se contienen los razonamientos, y es que además en muchas ocasiones la resolución que dicta un juez no va a ser la que le va a gustar a la mayoría. De hecho, las decisiones de los jueces en muchas ocasiones lo que buscan es proteger a una minoría, proteger los derechos humanos de cualquier persona. Es que pudo haber sido un narcotraficante, es que pudo, sí, pero hay un núcleo duro de derechos que nadie puede tocar. Y para eso estamos los jueces, para defender ese tipo de derechos. Porque pensemos que alguien le pone la etiqueta de narcotraficante o de delincuente a cualquier persona y que por eso solo hecho entonces ya lo vamos a juzgar y entonces que ya no tenga un juicio justo. Al contrario, entre más culpable incluso más defensa por parte de sus abogados necesita, pero también una protección del Estado para que no se vulneren sus derechos más allá de lo que está previsto en la Constitución, ¿no? Entonces, es precisamente la tarea del juez es una tarea muy difícil, precisamente porque no está para agradar a las mayorías, está para cumplir con la ley y para proteger los derechos humanos de todas las personas, incluso de las personas más vulnerables, de los grupos que son minoritarios en una sociedad y que en muchas ocasiones ni siquiera son representados en los órganos, en los parlamentos. La parte yo creo que más relevante de ver esta reforma es, dejemos a un lado si los derechos de los jueces, de los trabajadores, si el tema de la división de poderes, vamos a poner en el centro al ciudadano, a las personas, quienes van a resentir eh, una justicia deficiente, quienes van a resentir una justicia que no sea imparcial, una justicia que no sea completa, que no tenga estas características propias de cualquier sistema de justicia democrático, son los ciudadanos. Desde luego, el Poder Judicial resentiremos una reforma o como 50,000 trabajadores. Pues somos más de 120 millones de mexicanos que, frente a una reforma de gran calado, es importante que se analice con mucho cuidado para que en el centro siempre deban estar los derechos de todas las personas. Ahora, el principal mecanismo que hemos encontrado es el juicio de amparo. Y es un mecanismo que además fue de avanzada en México, que es perfectible desde luego, que ha sido muy técnico, que se ha ido matizando y se ha ido matizando gracias a los criterios que ha establecido la Suprema Corte. Podemos desde luego buscar la manera de hacerlo mucho más accesible, de hacerlo más sencillo, etcétera, pero es el mejor mecanismo que tenemos hoy por hoy para proteger los derechos humanos de todas las personas, incluso de las personas más vulnerables, de las personas que no tienen en muchas ocasiones la posibilidad de acceder a recursos para llevar un juicio. El juicio de amparo, desde luego, el Poder Judicial ha buscado los mecanismos a través de la Defensoría Pública, a través de criterios interpretativos, la suplencia de la queja, que permita precisamente poner a disposición un mecanismo eficaz que pueda proteger derechos de todo tipo. Hoy en día el juicio de amparo incluso se ha modernizado porque se concibió originalmente para proteger o tutelar derechos de naturaleza individual, pero hoy permite proteger derechos de naturaleza colectiva, el medio ambiente, la educación, y esto, desde luego, ha permitido que las decisiones de los jueces pues puedan permear en colectivos que en muchas ocasiones han sido afectados y que también tienen una dificultad para poder acceder a estos mecanismos. Entonces, por ejemplo, a través del interés legítimo, pues la Corte ha hecho una gran cantidad de criterios interpretativos que precisamente ha permitido también dar cierta protección a este nuevo tipo de derechos. Entonces, volviendo a la pregunta inicial,
seguramente ha sido difícil poder comunicar, pero porque pues cuando los jueces están trabajando, no salimos precisamente a decir, bueno, y ahora dicté esta sentencia o dicté esta otra, porque es más, en muchas ocasiones las sentencias ni siquiera van a agradar a una mayoría. Nuestra tarea no es precisamente agradar a una mayoría, sino cumplir con la Constitución, proteger los derechos humanos de todas las personas y que se respeten las reglas constitucionales. En una sociedad democrática es indispensable que se cumpla con una tarea, que exista un órgano equilibrador. Lo que no se podría lograr, me parece, si se dificulta el acceso o si se merma la calidad de la justicia. Que hay que perfeccionar muchas cosas, seguramente sí, pero me parece que no es como para destruir el camino que se ha avanzado. Gran importante esta reflexión que nos comparte sobre el impacto que tendría una reforma si no se cuida el mecanismo que tenemos tan importante como es el juicio de amparo para proteger los derechos. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando de la protección que también ofrece el juicio de amparo para las colectividades. Regresamos. Ya estamos de regreso en este programa Ser Jueza, Ser Juez en México, retos, desafíos, implicaciones. Y ya nos compartía el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro ¿cuáles serían las repercusiones de una reforma judicial como la que se está planteando y que principalmente tendría un impacto para la ciudadanía, para el ejercicio y protección de sus derechos? Y me gustaría retomar eso, Mario Amparo, para que tú nos pudieras compartir cuáles son algunas de las bondades actuales que tiene el juicio de amparo. A partir de algunas reformas, ya nos decía Juan Pablo, ya no solo se suscribe a la protección de derechos individuales, sino incluso ahora permite la protección de colectividades. Y tenemos también la medida cautelar como es la suspensión. Tú te has referido a ella en algunas entrevistas como ese amparito express. Pues mira, ciertamente también lo comentaba ya Juan Pablo, hay muchas cosas del juicio de amparo que han evolucionado muy favorablemente, hay otras en las que creo que todavía tenemos algunos rezagos pendientes de actualizar o de replantear o de mejorar. Pero una de las bondades del juicio de amparo, que creo yo, ya lo mencionabas tú ahorita, que es prácticamente a lo que aspiramos también cuando se presenta una demanda de amparo, es precisamente obtener una suspensión. La suspensión, que ahorita es una figura tan controvertida y tan polémica, y que, bueno, aquí está Juan Pablo para que lo ha vivido en cuanto a las polémicas que actualmente suscita, pero yo te quiero traer la suspensión un poco más a terreno más de justicia cotidiana, porque ahorita creo que la suspensión que ha generado tanta polémica es esta de amparos contra leyes y si con efectos generales o no y todo eso. Pero creo que eso ha distraído también mucho la atención de que, la justicia cotidiana. Exacto, de que en la gran mayoría de los casos que se conocen en la Judicatura Federal no son de estos casos que generan tanta polémica. La gran mayoría de los casos son casos de cotidiana, de justicia cotidiana, de cuestiones laborales que te afectan, de cuestiones de la renta que no pudiste pagar, del desalojo de la casa que te están haciendo, del pagaré que te están cobrando porque no, bueno, cualquier cantidad de problemas que se tienen en la vida diaria que generalmente transitan por tribunales locales, a veces federales. Y aquí es muy importante esto que comentábamos antes del corte. Si vemos el contexto que estamos viviendo desde la óptica de la persona que necesita que se imparta justicia, desde la óptica del usuario, del ciudadano, no ciudadano, extranjero, de quien sea quien toca la puerta de un tribunal de justicia, yo creo que las cosas se ven distintas. Y yo me pensaría que, claro, que quieres que la persona que te está juzgando sea la más preparada, que ya dedicamos mucho tiempo a esto de hablar de la carrera judicial, pero también queremos que esas personas no solo estén muy preparadas, sino que entiendan nuestro contexto. Me voy a desviar un poquito, pero te lo digo para efectos del tema del que estamos platicando ahorita. La suspensión es algo que puede, sin necesidad de prolongar mucho el tiempo, y el tiempo prolonga el daño, ayudar a contrarrestar el mal que nos está afectando y el mal que nos lleva, en este caso, a pedir un amparo. Y hay muchos casos que lo ejemplifican bien. En justicia cotidiana, yo recuerdo, por ejemplo, casos en materia familiar, en los que gracias a una suspensión, la dinámica de la familia puede al menos
tranquilizarse por un momento en conflictos sumamente acalorados. Estamos viviendo cuestiones en suspensión también en materia civil muy importantes y no puedo evitar contarte algunos casos en materia de suspensión. Hay muchos en materia migratoria, esos a lo mejor Juan Pablo tiene algunas experiencias más recientes que comentarnos. Había muchos casos en materia migratoria que con una suspensión cambian dramáticamente la vida de las personas, y el que tengo más reciente yo y también sigue siendo polémico, es otro tipo de polémica, pero polémico al fin y al cabo, pero muy protector sobre todo y sin hacer que la gente dilate todo el tiempo que dilate el juicio. Niños a los que no se les da registro. Niños a los que no se les da nombre porque son niños nacidos a raíz de técnicas de reproducción asistida. Entonces, entran en procesos litigiosos tanto en materia familiar como en materia de amparo muy complicados, y lo que está pasando en estas épocas es que a través de la suspensión se está garantizando su derecho a la identidad, entonces de manera que tengan un nombre que además les permite acceder a servicios de salud, a servicios educativos, mientras en los carriles propios donde se tiene que eso ventilar, se definan los aspectos de filiación propios de problemáticas como estas. La suspensión, como tú nos recordabas ahorita, ha sido algo que ha permitido al amparo acercarse a la gente y poner enfrente la necesidad antes de todo el tiempo y todos los tecnicismos que implica un proceso. Y eso lo conecto ya con un último comentario que quisiera hacer, nada más para no poner tanto énfasis que hemos puesto en la necesidad de que los jueces estemos muy preparados. Creo que al tiempo de que tenemos que estar muy preparados, y eso es algo que se ha garantizado muy bien, también tenemos que tener ese contacto social. Ese contacto social que nos ayuda, por ejemplo, en materia familiar, en materia laboral, en materia civil, a saber que eso urge, que esa necesidad está antes de la necesidad de darle curso a todo el proceso, que es algo tan apremiante que en la primera, a golpe de vista, lo sabes y lo obtienes. Tuvimos otro asunto, por ejemplo, también de una niña que muere su padre, una niña nacida fuera de un matrimonio, muere el padre, no le deja nada en su testamento, va y pide alimentos. El nombre técnico es un testamento, inoficiosidad del testamento, pero para no entrar en tecnicismos, le desechan la demanda por una razón formal, creo yo, eso fue lo que juzgamos, y concedimos una suspensión para que, con independencia del curso en el que se estuviera viendo a través de qué vía procesal se litigaba eso, sí o sí desde ahorita se le garantizarán los alimentos. Y eso fue a través de una suspensión, porque si nos esperamos a que pase todo el proceso de amparo para decir si lo tiene que hacer en la vía ordinaria, en la civil, en la no incidente, pasan los años y los alimentos y la necesidad de la niña, bien, gracias. Entonces, sí, esa suspensión es muy importante, pero sí creo que no podemos dejar pasar este momento sin, así como ponemos énfasis en lo importante que es que estemos con una buena preparación técnica, no perdamos ese pulso de la necesidad social que está detrás de quien toca la puerta. Qué ejemplificadores estos asuntos que nos comparten, porque nos permiten justamente presentar a esta justicia más cercana, que está la justicia cotidiana, que tú ya lo decías ahora, no todos son asuntos de leyes, es el día a día de las personas. Y antes de pasar al tema de la elección popular de las personas juzgadoras, Juan Pablo, me gustaría que nos compartieras algunos asuntos que te ha tocado resolver. Yo sé que uno de ellos tiene que ver sin duda con el tema de la reforma energética, pero en toda tu trayectoria de más de 25 años te ha tocado resolver algunos asuntos que, ya lo decía Mario Amparo, que han implicado también esta sensibilidad y el actuar de inmediato para evitar que sea irreparable alguna situación. Claro, fíjate, qué bien que lo mencionas, porque normalmente se ven estos asuntos porque son mediáticos, porque tienen muchas repercusiones políticas, económicas, pero esta parte que toca María Amparo me gusta mucho, y también la forma en la que lo aborda desde la justicia cotidiana.
La persona, por ejemplo, que va a pedir una suspensión, tuve un caso de una persona que era repartidor de estas aplicaciones móviles, donde le quitaron su motocicleta y le fijaron una garantía que era casi 3 veces el monto de la motocicleta para poder trabajar porque no podía acreditar la propiedad del vehículo. Y entonces lo dejas sin trabajo, le pides esto, y entonces pues dejas a una persona prácticamente desarmada para llevar el sustento a su casa, ¿no? Entonces cuando ves un asunto así, pues buscas tú la manera, desde luego, de poder encauzar una decisión justa que permita, con las herramientas que tenemos, proteger su derecho. Entonces, a ver, vamos a anticiparle. Primero, devuélvele la motocicleta para que pueda seguir trabajando. 2, no le puedes condicionar el pago porque excede su capacidad económica, entonces podemos exentarlo, en este caso, de una garantía. Y esto, de alguna manera, pues le va a permitir seguir trabajando en lo que vemos y se resuelve esto, pero ya pudimos adelantarle, como decía María Amparo, un amparo express, un amparo chiquito, para que mientras resolvemos, tal vez en 3 meses decidamos que no tiene la razón y ya tendría en todo caso que afrontar las consecuencias del posible incumplimiento de alguna norma, pero mientras pudimos asegurar un derecho en específico. Hemos tenido casos, por ejemplo, también de acceso a la información tratándose de violación grave a derechos humanos. Llegué a tener, por ejemplo, asuntos donde se había cerrado la información por las dependencias públicas de fosas clandestinas encontradas en el estado de Veracruz. Imagínate todas las madres buscadoras que han pasado más de una década buscando a sus hijos y que no tienen precisamente acceso a esta información, y la información estaba cerrada en las dependencias públicas. Y no hablo de esta administración, hablo de administraciones anteriores donde concedimos la protección constitucional en el juzgado precisamente para que se le permitiera el acceso a la información, y ya ni siquiera información cuantitativa, cualitativa, y que se les permitiera el acceso a los datos, que esto, había un predio en Santa Fe donde se habían encontrado más de 100 cráneos humanos, por ejemplo, y sobre eso no había ningún tipo de información, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones donde interviene un juez y precisamente permite que personas que están en una posición de desventaja frente al Estado, pues puedan precisamente proteger, en este caso, el derecho a la información. Hemos tenido, la verdad es que podría hacerte un resumen de una gran cantidad de asuntos donde temas de justicia cotidiana hemos logrado la protección de derechos, particularmente de menores, de migrantes, de personas de la tercera edad. Lo decía yo en alguno de los foros en la UNAM. A veces es un trabajo que no se ve, pero tenemos, por ejemplo, en el Tribunal Colegiado de Inscripción, cada semana asuntos donde hay un mal cálculo de la pensión de personas de la tercera edad, y donde nosotros buscamos siempre que se proteja este derecho a recibir su pensión de manera completa, que se puedan recibir las cantidades que les son más favorables de acuerdo con la normativa, que se eliminen estos obstáculos legales que se les han puesto por décadas para poder recibir una pensión de viudez, por ejemplo, con una pensión por haber dejado de prestar servicios a alguna dependencia. Hay todavía normas que establecen una incompatibilidad para recibir este tipo de pensiones o que les topan las pensiones. Temas de justicia cotidiana, más allá de los asuntotes que se ven, de los asuntos mediáticos, de los asuntos grandes, estos asuntos que en el día a día van desde luego ayudando al ciudadano, ¿no? Que de alguna manera le permiten acceder a la justicia. En muchos casos donde los centros de salud no les proporcionan, por ejemplo, medicamentos, donde no les autorizan la realización de una cirugía, en muchos casos la intervención de un órgano jurisdiccional ha permitido obligar a las autoridades a que en 24 horas entreguen el medicamento, condicionadas a que en caso contrario se pueden dar vista a la gente del Ministerio Público o aplicar sanciones económicas de otro tipo, que de otra manera no podrían resolver si no tuvieran a su alcance el juicio de amparo. Tengo casos de personas que están internadas en centros de reinserción social, una persona que está a punto de tener una peritonitis porque no se le hacía una cirugía en relación con una hernia que tenía, y si no le hacían la cirugía ya, como lo establecía el médico tratante, pues la persona iba a perder la vida. Y en el centro de reinserción social, le habían programado la cirugía como 2 meses después. Con una suspensión nosotros obligamos a que se cumpliera, no con lo que decíamos nosotros, que con el médico tratante, y que se llevara de inmediato a cabo, por ejemplo, esa cirugía que tenía ese carácter, digámoslo, urgente, ¿no? Y como eso, de verdad es que hay muchos asuntos que se acercan cada día y todos los días al justiciable, y que pueden, desde luego, proteger
este tipo de derechos, ¿no? Entonces, tal vez, y regreso a la parte que decía el ministro Lainez ayer, no lo hemos sabido comunicar, porque no es nuestra tarea comunicarlo. Pero esto pasa todos los días en los tribunales, todos los días tenemos asuntos de esta naturaleza y todos los días buscamos soluciones para casos muy específicos. Te acabo de hablar de un asunto de una motocicleta que costaba 8,000 pesos. No es la ley de la industria eléctrica, que es una industria de miles de millones de dólares. Estamos hablando de asuntos del día a día y como juez de distrito recibes 10 demandas diarias y una vez puedes resolver un tema de industria eléctrica, de industria energética, pero al día siguiente te llega el del repartidor, al día siguiente te llega el de la pensión, al día siguiente llega el que no tiene el medicamento para poder enfrentar un padecimiento. Y todo esto es lo que estamos haciendo todos los días. Y también me parece que debe verse esta otra parte donde yo tengo yendo a los juzgados desde que tenía 18 años y a las 6 de la mañana llega la persona que hace la limpieza, a las 7, 8 de la mañana empieza a llegar la gente y hay personas que están a las 2, 3 de la mañana sacando una sentencia que se va a vencer, un término, un asunto que requiere un tratamiento urgente. Pero pues entonces o estás en la oficina resolviendo y sacando tu trabajo o estás saliendo a hacer precisamente campaña de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces es difícil poder conciliar estas dos partes, me parece. Y en toda esta ingeniería y trabajo en equipo que mencionas, Juan Pablo, es muy importante tenerlo presente porque si bien ustedes son los titulares integran de un tribunal y son los jueces titulares de esos juzgados, lo cierto es que hay toda una ingeniería detrás. Hay un trabajo de equipo de muchas horas en las que pasan estudiando los asuntos y me gustaría retomar estos asuntos muy importantes, muy ejemplificadores que plantea Juan Pablo para hacerte otra pregunta respecto a el juicio de amparo como el papel de ustedes juzgadores como defensores de la Constitución, como la última garantía de defensa que tiene el pueblo, la ciudadanía, para que se protejan sus derechos. Yo creo que es nuestra vocación y yo creo que nos preparan precisamente para defender los derechos de las personas. Toda esta formación de la que hemos venido hablando, todos estos años estudiando y estudiando y estudiando, yo creo que no tienen como eje central el que sepamos mucho derecho procesal, el que sepamos cómo decir esto, usar latinas. No, el fin último de toda esta preparación es que estemos preparados, valga la redundancia, para que cuando alguien toca la puerta del juzgado, del tribunal en el que estamos, podamos defender sus derechos. Y defender sus derechos en este nuevo contexto de derechos no es ya solo y voy a volver a poner el énfasis en esto, en defenderte necesariamente cuando tienes un conflicto con la administración pública o contra alguno de estos litigios muy mediáticos como les estamos refiriendo ahorita. Hemos transitado no solo ya nada más a derechos colectivos, como ya Juan Pablo nos recordaba, que hemos pasado de una visión de derechos individuales a derechos colectivos, derechos difusos. También hemos transitado hacia un concepto en el que nuestra función como jueces de amparo no es exclusivamente defender a un quejoso frente a la administración o frente a una sentencia judicial, cuando a veces nos piden amparo contra decisiones judiciales. Hemos llevado el concepto de los derechos y creo que muy atinadamente a lo que ahora llamamos, sintetizando mucho, en relaciones horizontales, a que también en las relaciones entre tu casero y tu casero inquilino, entre la tienda departamental a la que le pagaste y la necesidad de comprar algún producto en esa tienda, a lo que llamamos relaciones de derecho privado, a las relaciones de familia. Hemos llevado los derechos humanos, estamos llevando los derechos humanos a todo tipo de relaciones que ya no tienen nada más que ver con cuidar a las personas que piden amparo frente al poder público. Estamos cuidando los derechos de las personas, garantizándolos y haciéndolos efectivos en sus relaciones, insisto, familiares, en sus relaciones cotidianas, en la relación que tienen con la escuela a la que van los niños, en la relación que tienen los empresarios con sus proveedores. Entonces, sí estamos a través del juicio de amparo llevando la protección de los derechos a esta otra dimensión
y a otro tipo de derechos a los que no estábamos muy habituados, o a lo mejor son cosas de un tiempo para acá que todavía no hemos logrado, repitiendo el problema, comunicar. Y te quiero ejemplificar un caso que creo que reúne estas vertientes novedosas a las que estamos llevando y creo yo ya como una necesidad social, la protección de los derechos a través del juicio de amparo. Me salgo de la pista de derechos individuales, me meto a la pista de los derechos sociales, económicos, del derecho a la vivienda. Antes, un típico caso en el que alguien te prestaba para comprar tu casa y tú comprabas tu casa y dejabas de pagar por cualquier razón, pues no pagas y pues te ejecuto y te saco y te vas. Y era un caso entre particulares, generalmente un banco, una financiadora, a veces un usurero, que llegaba y te prestaba y hasta ahí, y perdías el juicio, llegabas al amparo, bueno, perdiste, pagaste o no pagaste, y hasta ahí llegaba. Ahora todo ha cambiado. Todo ha cambiado por muchas de estas razones que estamos dando, porque el derecho no lo vemos ya, el derecho de propiedad y vengo por la propiedad del banco y que no. Estamos poniendo en el centro la persona que te viene a pedir amparo. Oye, me están sacando de mi casa porque no pude pagar el crédito. Muy bien, ¿pagaste o no pagaste? La pregunta no se queda en pagaste o no pagaste, porque la respuesta más probable es no pagué. La pregunta es ¿por qué no pagaste? ¿Por qué no pagaste? A ver, vamos a revisar el esquema con el que accediste a esa casa. Fíjate que lo que yo estoy viendo es que era un sistema de origen injusto. Era un sistema en el que de origen esto era impagable, de origen esto no se iba a poder pagar, superaba cualquier equilibrio entre las partes. Y entonces, a través de esta línea jurisprudencial que abrió la Suprema Corte hace unos años y de todas las variables que nos permite tomar en consideración, antes de hacer eso y poniendo en el centro el derecho a la vivienda, que eran cosas que antes se veían exclusivamente bajo la prisma del derecho de propiedad, ahora vemos, esto es un tema de calidad de vida, de dignidad humana, de tener un techo y tener un hogar es un derecho humano. Hay cualquier cantidad de recomendaciones de la ONU en torno a la necesidad de que todos los agentes del Estado, sea a través de políticas públicas, sea los jueces a través de juicios, protejan que las personas tengan un derecho a la vivienda. Entonces, un típico caso de pagó o no pagó ahora se convierten en procesos y problemas mucho más complejos de resolver, porque entonces hacemos un análisis mucho más profundo de qué hay detrás de esa situación y buscamos cómo proteger ese derecho a la vivienda y no verlo nada más como un caso de pago o no pago. Y son cosas que los jueces de amparo podemos hacer ahora, bueno, obviamente porque tenemos la formación y por estas líneas jurisprudenciales que se han abierto a través de los derechos humanos, no solo en la vertiente de pasar de individuales a derechos sociales, a derechos colectivos, sino también en esto de que el amparo no solo está para protegerme a mí como gobernado, como ciudadano, frente al poder público. El amparo también está para protegernos en nuestras relaciones de familia y para protegernos en nuestras relaciones cotidianas, con mi empleador, con mi casero, con el banco al que le debo, con la tienda departamental a la que le debo. Y creo que lo estamos llevando pues a nuevos horizontes propios de nuestros tiempos. Y cerraría diciéndote eso, por eso más que nunca creo que es tan importante es tener esa preparación técnica de la que tanto hemos estado hablando el día de hoy, pero buscar mecanismos que al tiempo que nos ayuden en la capacitación de nuevos conocimientos, de las habilidades de las que ya hablamos, en desarrollar esta posibilidad de tener el pulso de las necesidades sociales. Muy importante esta reflexión que nos compartes y a través de este recorrido que hemos hecho de la carrera judicial, de la importancia de la preparación, de lo que implica el juicio de amparo, me gustaría preguntarte, Juan Pablo, ¿cuál es el riesgo de que las juezas y los jueces hagan campañas, que tengan que hacer pues promesas de campaña en una elección popular como se propone en estas iniciativas de reforma? Mira, el riesgo principal que yo veo es que las decisiones de los jueces ya no respondan al cumplimiento de la ley, al imperio de la ley, sino que estén dirigidas a agradar al votante.
Entonces, esto de alguna manera creo que es el principal riesgo. Y no lo digo defendiendo una prerrogativa particular. Si finalmente se decide que debemos ser electos y qué tal, pues ya tendremos que dedicarnos a otra cosa. El problema, y vuelvo al punto de hace unos minutos, es poner en el centro a las personas. El problema va a ser justamente ese, que si nosotros elegimos a los jueces por su popularidad y no por su capacidad, esto desde luego va a mermar, la calidad de la justicia que tenemos. Y si me permites una metáfora, por ejemplo, un médico. Los médicos, por ejemplo, para poder tener una especialización después de ser médicos generales, pues pasan largas estancias en los hospitales públicos porque es ahí justamente donde generan las destrezas necesarias, donde ven los casos más complicados para poder certificarse, ya sea como un médico neonatólogo, por ejemplo, un cirujano que ve una parte específica en el cerebro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ha tenido toda esa expertise, ha generado esas destrezas. Lo mismo sucede al interior de la judicatura. Imagínate que elijamos a los médicos que están en los hospitales públicos, en los centros nacionales médicos, por elección popular, porque son los que pueden comunicar mejor o porque son quienes mejor le caen a la gente. Tal vez no tienen las mejores destrezas. Claro. ¿Tú qué médico preferirías que, esperemos no, pero que te, por ejemplo, practicara una cirugía si estuvieras en una hipótesis de que fuera necesaria? Esperamos que no. Pues desde luego, tú lo que buscas es que sea el más preparado. La tarea jurisdiccional es una tarea eminentemente técnica. La aplicación de la ley es una tarea que requiere de una técnica muy, muy específica y además muy compleja también a su vez, ¿no? Y se habla mucho de, bueno, es que la discrecionalidad de los jueces, tampoco tenemos una discrecionalidad tan enorme para decidir, tenemos muchos marcos que acotan nuestra actuación. Hay jurisprudencia que te obliga a resolver en muchos casos ya en determinado sentido, está la propia ley, su interpretación por la Corte, están los tratados internacionales, hay protocolos específicos para poder juzgar determinados casos donde te orientan la resolución de un asunto y todo este conocimiento que se ha adquirido, y te reitero, no lo digo por mí, lo digo por los miles de trabajadores que se han ido formando en las filas del Poder Judicial durante muchos años, el secretario que está preparado ahorita para poder presentar el siguiente examen para ser juez o jueza de distrito y que ha tenido una carrera judicial brillante y que solamente está esperando esta parte porque ya tiene la experiencia, tiene los conocimientos, tiene los cursos, tiene la formación necesaria para poder subir al siguiente escalafón. Y ahora, si los elegimos porque es el que comunica mejor o el que... Esto yo desde luego creo que repercutiría en los justiciables y en la calidad de justicia que podría darse. Precisamente porque la decisión ya no va a buscar proteger un derecho minoritario, por ejemplo, sino el derecho de los que votaron por mí, ¿no? Ayer, por ejemplo, veía una inconformidad en la inauguración de los foros de una persona que pertenece a la comunidad LGTBI, ¿no? Y decía, es que no se protegen los derechos. Bueno, precisamente el Poder Judicial está para proteger los derechos de un grupo minoritario como ese, ¿no? Que frente a una mayoría podría pasar por encima de una minoría o de los derechos de una minoría como esta. Es justamente el Poder Judicial el que entra en esta parte y es el que dice, espérate, este límite tienes que respetarlo porque debemos proteger los derechos de esta persona, ¿no? Entonces, si nos vamos a que las decisiones agraden al votante, pues normalmente las decisiones no van a ser decisiones que respondan al imperio de la ley, sino a un votante en específico. Pensemos, por ejemplo, y voy a tocar un tema sensible, por ejemplo, un caso de aborto. Habrá regiones del país que están completamente en desacuerdo con esto. Y habrá otras regiones que hay ideas más progresistas y que son o están de acuerdo, ¿no? con esta posición. ¿Qué sucedería, por ejemplo, en la primera región del país? Van a elegir un juez que sea pro vida, ¿no? Y entonces todas las decisiones las va a adoptar en ese sentido para agradar a esos votantes. Y por ejemplo, en la Ciudad de México, donde hay un ánimo más progresista en la protección de los derechos, todo eso, entonces ahí van a elegir otro juez que decida en favor de esto, cuando ya la Corte, por ejemplo, dijo es un derecho humano y es un derecho de todas las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a decidir este tipo de controversias? Dependiendo a quién le va a gustar la decisión en un caso o en otro caso. Yo hice un ejercicio de derecho comparado donde, por ejemplo, advertí
algunos sistemas jurídicos que han empleado la elección popular y me parece que no son los más adecuados. Un caso es Bolivia, que está ahorita en medio de un golpe de Estado. Plantean Bolivia. Y está en medio de un golpe de Estado porque además en muchos casos se permitió la reelección presidencial a través de la autorización que dieron los jueces para que pudiera modificarse o hacerse un ejercicio interpretativo muy difícil de la norma constitucional. Y el otro caso en Estados Unidos, que no son los jueces constitucionales los que se eligen por elección popular, y también no se ha notado una eficacia en la toma de decisiones. Por el contrario, se advierte que cuando van a hacer los periodos de elección tienden a imponer penas más duras, a ser mucho más severos. Están respondiendo verdaderamente al imperio de la ley, cuidando los derechos de las personas que están sometidas a su jurisdicción o buscando, desde luego, preservar el cargo. Eso yo creo que es lo realmente delicado y lo que habría que analizar. Que se pueden mejorar los métodos de selección, desde luego que se pueden mejorar, pero yo creo que sí deberíamos aprovechar, así como se aprovecha, por ejemplo, la experiencia de los médicos en los centros de salud, deberíamos aprovechar la experiencia de todo el personal jurisdiccional que ha laborado por décadas en la institución para precisamente que puedan llevar a cabo esta tarea. Pues se nos terminó el tiempo, pero no quisiera cerrar sin que pudieran compartir algún consejo a las jóvenes que están estudiando Derecho, a las futuras generaciones. Te voy a contestar con lo que les comenté a unos chavos con los que estuve hace como 15 días. Precisamente ya estaban estaban haciendo una visita guiada a la Suprema Corte como parte de las actividades hacia su fin de ciclo. Y les platicaba yo cómo está los contenidos que ellos están estudiando y la forma en la que ellos están aprendiendo es tan distinta a la forma en la que yo aprendí leyes y los contenidos que yo recibí en la universidad, porque el derecho en estos 20, 25 años ha cambiado de manera dramática, la forma de enseñar, la forma de comunicarnos ha cambiado de manera dramática y las habilidades que ellos tienen que desarrollar no solo son las de tener los conocimientos necesarios, sino creo que habilidades nuevas que apenas estamos empezando siquiera a entender. Y les decía yo, y lo quiero decir con mucho cuidado y como se los dije a ellos, dicho en el mejor de los sentidos, que ellos tenemos que formar nuevas generaciones que sepan leyes, pero que sepan cuestionar el status quo. Que sepan cuestionar el status quo no solo del derecho, sino el status quo en todos los sentidos. Y les decía, chicos, ustedes tienen que ser, y cuidado con lo que les digo, porque sé que tiene muchas interpretaciones, pero ustedes tienen que ser la generación en la que constantemente digan, no me digan que esto es ley, que la ley es la ley. Y se los digo, no es porque no nos importe la ley, se los digo porque tienen que ser la generación que cuestione constantemente por qué esto es ley. Porque esto, si es ley, tiene que seguir siendo ley y si es desde un punto de vista de derechos, desde un punto de vista de la sociedad a la que aspiramos, si esto está bien que siga siendo ley. Ustedes tienen que ser la generación que cuestionen el derecho. Excelente. Y sé que practicas la filosofía estoica, Juan Pablo. ¿Quisieras compartir algún consejo, alguna frase para las futuras generaciones? Mira, yo lo que les he dicho en las oportunidades que he tenido de platicar, particularmente con los jóvenes y recientemente en distintas universidades, es que se preparen, porque además el derecho es dinámico, no es estático, no es una ciencia exacta y que sea permanente, sino que los problemas jurídicos que se van generando cada día van a ser diferentes. Ahorita los vemos con problemas jurídicos que tienen que ver ya con muchos temas de tecnología, las aplicaciones, las regulaciones que vienen, temas de medio ambiente, quizá también cuestiones vinculadas a la inteligencia artificial, cuestiones que para la sociedad son novedosas y que desde luego el derecho va a tender a regular y que precisamente las nuevas generaciones deben tener los conocimientos necesarios para poder enfrentar todos estos problemas venideros, ¿no?
Y esto que les he compartido en muchas ocasiones en las universidades es una frase de Winston Churchill que me gusta mucho y que además extraje de estos libros de filosofía estoica, que precisamente habla de que hay un momento particular en la vida de todas las personas donde en sentido figurado te dan una palmadita en la espalda y te dan la oportunidad de hacer algo muy grande, muy importante, a la medida, desde luego, de tu preparación y de tus capacidades. Dice, qué lástima si una vez llegado ese momento no estás preparado para ello. Ese momento que pudo haber sido tu momento de gloria, tu momento donde pudiste haber explotado tu capacidad, donde pudiste haber despegado profesionalmente y que no hubieras estado preparado para ello, qué lástima. Entonces, la verdad es que creo que el centro está en la constante preparación, el constante estudio que deben tener estas nuevas generaciones de abogadas y de abogados para enfrentar los nuevos retos que va a requerir el país más adelante. Pues muchas gracias. Yo les agradezco a ambos que nos hayan compartido no solo su sentir, sino también parte de los asuntos que han resuelto y, por supuesto, esta visión que tienen como personas juzgadoras con una gran trayectoria y carrera judicial. Juan Pablo, muchas gracias. María Amparo, muchas gracias. Y a usted, muchas gracias por su amable atención. Los esperamos en la próxima.